Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Ya domingo 7 de abril, estamos en vivo por la señal de TSI. Tenemos una agenda muy variada con excelentes invitados, diferentes temas por supuesto, que esperamos junto con nuestros invitados merecernos su atención. A partir de esta hora, 8:31 hasta las 10 de la noche que estaremos en vivo aquí en el programa. Les comparto esta noche la agenda que hemos preparado para ustedes, amables televidentes. Una agenda, como les decía, variada, con temas políticos, temas económicos, temas internacionales también, temas de país. Atención, esta es la agenda de 3030. El abogado Russell Tomé es el tercer precandidato presidencial en Libre. Ha lanzado hoy su precandidatura presidencial. ¿Qué probabilidades tiene el abogado Russell Tomé de ganar las elecciones primarias en el Partido Libertad y Refundación? También esta noche aquí en 3030. ¿Tiene alguna justificación el asalto de la policía a la Embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción? ¿Hay alguna justificación para ese asalto, sí o no? Ya sabe que este tema ha sido un tema controversial, polémico, desde el viernes en la noche que ocurrieron los hechos en Quito. El Salvador eliminó el impuesto sobre la renta para inversionistas hace poco, en el mes de marzo. Y ahora ofrece 5,000 pasaportes a profesionales cualificados del extranjero. Tendremos un análisis sobre este tema versus lo que está ocurriendo aquí en Honduras. Y además, el Partido Liberal decide o no esta semana si permite o no que Salvador Narrala participe como precandidato presidencial en el Partido Liberal en sus elecciones primarias. Ya sabe usted que las elecciones primarias de los partidos políticos que tienen varios candidatos presidenciales, como el caso del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, van a elecciones primarias en marzo de 2025 y en noviembre de 2025 las elecciones generales. Así que hoy vamos a tener la opinión de tres miembros de la autoridad del Partido Liberal, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que ha dicho que se van a reunir este martes, es decir, pasado mañana, a decidir si el ingeniero Salvador Narrala puede participar como precandidato presidencial, un movimiento más en las elecciones primarias de ese partido político en marzo del próximo año. Más adelante aquí en el programa, así que esté atento porque tenemos una agenda muy variada, muy rica, muy entretenida y que estoy seguro que nos va a merecer toda su atención. Abogado Russell Tomé, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias Edgardo por la invitación, agradezco este programa 3030 y a su audiencia de que pueda presentar nuestra visión y nuestro planteamiento. Muy bien, muchas gracias abogado por estar aquí. Abogado, ¿por qué lanza su precandidatura presidencial? Bueno, yo soy de los fundadores del Partido Libre, soy militante de mi partido. Muchos de los textos, tanto del ideario, tanto como los estatutos, salieron de este corazón y de esta mente junto a los equipos que los redactamos. Y hoy he recibido de la Comisión Política Exploratoria un mensaje de que la base y la militancia del Partido Libre nos ha planteado que lancemos la precandidatura y lo hemos hecho. Hoy nace Morena Libre como una nueva era, una nueva alternativa, nuevos proyectos para el Partido Libertad y Refundación, con la participación en los 18 departamentos, en los 298 municipios, un movimiento interno que tiene su fuerza de la base, de la militancia. De ellos obtengo la fuerza, de los pueblos originarios, de los artistas, de los intelectuales, de esos militantes que a lo largo y ancho del país establecen que debemos de presentar, basado en la esencia de nuestro partido, esta precandidatura a la presidencia. Y usted lanza su precandidatura presidencial para participar en las elecciones primarias de marzo del próximo año en Libertad y Refundación. No es la primera ocasión en la que usted lanza su precandidatura presidencial, ya lo hizo en 2015, en las primarias de 2015. Y en 2021 usted declinó para unirse al movimiento que postulaba a doña Xiomara Castro. Correcto, he tenido dentro del partido, he tenido los dos momentos de participación. Ya presenté una vez una precandidatura, recibimos respaldo popular. En la siguiente ya nos dijo el pueblo, nosotros queremos que respalde para que sea presidenta Xiomara Castro, hoy la presidenta de la República. Y en este caso yo siempre he planteado el principio de nuestro movimiento, que es conducir obedeciendo, Edgardo, porque uno tiene que escuchar su militancia, su base. Si uno tiene base, si tiene militancia, si escucha a sus dirigentes, uno puede decir
que hace lo que establecen y lo que ordena ese pueblo, esa base. Hoy me han pedido, es el momento de que presente la precandidatura a la presidencia. Y por eso hoy le digo a todos, y saludo a nivel nacional a todos sus militantes, sé que algunos están llegando ya de regreso a Lloro, sobre todo los coordinadores que vinieron, les digo a ustedes, nosotros vamos a ir hasta el final. Nuestro movimiento Morena Libre va hasta el final. Vamos a presentar la precandidatura a la presidencia, vamos a presentar precandidatura de diputados y diputadas en todos los departamentos y alcaldes y alcaldesas en los 298 municipios. Claro, tenemos casos como el de Tegucigalpa. Yo soy un gran amigo de Jorge Aldana, el alcalde de Buen Corazón, y ya le hemos dicho, él va con el respaldo total de Morena. Yo creo que otros movimientos también lo van a llevar de consenso porque queremos que siga llevando el bastón municipal aquí en Tegucigalpa, Jorge Aldana. Y así estamos fortaleciendo nuestro partido político. Sé que hoy usted va a hacer valoraciones con los otros partidos políticos porque vamos 3 partidos a elecciones internas y primarias en marzo del próximo año. Y en noviembre la gran batalla, la elección general. Usted lo ha dicho claro, voy hasta el final, dice, o sea que no va a negociar de aquí a marzo del próximo año, no, unirse a otro movimiento, ya sea del señor Jorge Calix o la abogada Rixi Moncada. No, nosotros no tenemos ninguna interés de negociaciones. Nuestra visión y nuestra posición siempre ha sido conducir obedeciendo. Lo que yo he recibido y el mandato que tengo de esa militancia es, vamos hasta el final. Eso sí, soy el candidato de la base, de la militancia. Y para contestar su pregunta que la tiene ahí, tengo todas las probabilidades de ganar este proceso electoral. ¿Por qué? Precisamente porque de donde nace la fuerza es del pueblo. Y de ahí estamos recibiendo el respaldo. Nosotros somos los que tenemos mucho respaldo de militantes, de esos hombres y mujeres del campo que tienen mucha claridad de que con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación hemos logrado fortalecer el partido. Además, yo le quiero decir esto, Edgardo, hoy lo digo en 30-30. Cuando yo recorrí el país a nivel nacional, cuando estábamos en la resistencia popular, el pueblo me decía 3 cosas a mi oído. La primera que me decía Edgardo, quiero decírselo aquí a todo ese auditorio, es: Russell, nosotros no queremos volver al bipartidismo. Nosotros queremos que la resistencia popular tenga un nuevo partido. Nosotros, me decían los liberales, ya no queremos regresar al Partido Liberal, queremos un nuevo partido. Y así surge el Partido Libre. Segunda cosa que me decía al oído el pueblo: Russell, nosotros queremos que usted apoye a Xiomarita. Queremos que Xiomarita sea presidenta. Hoy, Xiomara Castro es la presidenta de la República. Y la tercera cosa que me dijo al oído siempre el pueblo fue: Russell, usted también va a ser presidente de Honduras. Yo tengo fe totalmente en el poderoso creador y en el pueblo. Lo que me ha dicho el pueblo lo ha cumplido. Yo sigo trabajando. Este es mi segundo mandato de diputado en el Congreso Nacional. Las élites de aquí no han querido que yo sea diputado. Miles de trabas, sin fin, obstáculos que hemos librado por la fuerza del pueblo. No por la fuerza de este ser humano, sino de un pueblo que cuando se decide es como los ríos, que nadie lo puede parar. Yo tengo ese mandato, he recibido de esa base, de esos militantes que me dicen: nosotros lo vamos a llevar a la silla presidencial. Yo sigo trabajando con ustedes. Y esta semana he tenido oportunidad de platicar con algunos dirigentes del Partido Libertad de Refundación, algunos incluso cercanos a Casa Presidencial. Y para más o menos parafrasear lo que usted decía, uno me dijo al oído una versión de por qué usted se lanzaba, otro me dijo al otro oído otra versión de por qué usted se lanzaba, y otro me dijo otra tercera versión. Así que hay 3 versiones. Usted me dice cuál de las 3 es la realidad. La primera versión es de que de la coordinación del partido, estoy diciendo lo que me dijeron, no estoy diciendo que sea una verdad. Aclaro. Por eso está usted aquí, para que usted, porque yo soy de la tesis de que hay que ir de frente. Claro. Hay que ir de frente. Que lo primero que me dice que de la coordinación o en el partido no quieren que alguien que haya sido incluido en la famosa lista Engels participe en cargos de elección popular. ¿Es cierto eso? No sé qué es lo que estará pensando la coordinación. Esa es una decisión de ellos. Lo que yo le puedo decir es que quien me da el mandato para participar es la militancia de mi partido, es la base del partido. Yo le voy a contestar a usted porque hoy me hicieron en la conferencia de prensa la misma pregunta. Me dicen: ¿y si usted ha apoyado tanto? Si cuando Mel Zelaya estuvo en el exilio aquí nadie hablaba, solo usted era la voz.
si cuando anduvo a nivel nacional muchos salieron huyendo y dejaron botadas las cosas ahí, me dice, y usted se quedó y estuvo de frente a las bayonetas, me dice, ¿por qué no ha recibido usted de casas presidenciales el respaldo que le están dando a otra candidata? Me dice. O, ¿por qué usted, si ha trabajado y apoyado tanto a Xiomara para que sea presidenta, no recibe ese respaldo? Me dice. Entonces yo le contesté lo que me enseñó mi madre a mí desde pequeño. Mi madre es de Concordia, ahí estuvo. Más de 80 años mi madre me dijo, hijo, la comida ni a fuerza. Cada quien toma su decisión. Yo lo que le puedo decir, que lo que he recibido hoy es un mandato muy claro y contundente de la militancia y la base, que vamos a trabajar en una candidatura a la presidencia hasta el final, independientemente de lo que piensen los otros movimientos o la coordinación del partido. La otra versión es de que de la coordinación del partido o del partido dicen que usted lo motivan a que usted lance su candidatura para que usted tenga credenciales con sus representantes en la mesa, en las elecciones primarias, para apoyar una candidatura que en este caso sería la de la abogada Rixi Moncada. No, hombre, si yo soy el que más he criticado esas estrategias de andar haciendo movimientos de maletín. Esos vicios vienen del liberalismo. El Partido Liberal tiene un montón de movimientos de maletín y han pasado a libre. Movimientos de maletín. Déjeme, si alguien presenta un movimiento, tiene que tener todo. Candidato presidencial, candidato a diputado, candidato a alcalde. Nosotros aquí fuimos los primeros que demostramos que si todos los movimientos solo teníamos una candidata de consenso, allí sí, que fue el caso de Xiomara. Pero cuando hay movimientos que quieren participar y que realmente quieren dar una batalla política, deberían de tener candidato presidencial, candidato a alcalde y candidato a diputado. Si no, es lo que usted acaba de decir, que es el juego de las credenciales, que ha sido un vicio que hemos venido denunciando. Si usted lo descarta esta noche, Sí, usted claro, lo desmiente. Totalmente. Yo me opongo a esas cosas, esos movimientos de maletín. Y lo otro, que usted es un activo fundador de Libre, que merece la candidatura presidencial. No, es decir, esas tres versiones, ¿verdad? Eso es una historia real. Sí, sí. Sí, porque es lo que yo le decía a usted. Usted se lanzó en 2015 y en una ocasión, en las elecciones primarias de 2021, usted se dio para apoyar a la presidenta Castro y dice, bueno, ahora es el turno de él. Sí, es que esa es una construcción que hemos venido realizando. Y yo quiero decirle a los sectores que lo miran a usted en este programa, porque este programa suyo lo ve un segmento de la población también, segmento de todos, emprendedores, comerciantes, empresarios, de todos los segmentos. El país le pertenece al pueblo. En la construcción democrática hemos establecido que son los pueblos los que eligen sus gobernantes. Yo lo que les he dicho, y siempre se lo manifesté en todo el debate que tuvimos, que sean las urnas que hablen. Así nos fuimos al debate y las urnas hablaron y ganamos como Partido Libre el último proceso electoral. Hoy sigo como un político que lucha con las reglas democráticas, un político que tiene claro que nuestras armas como ciudadanos son los votos, pues estoy construyendo las condiciones para ir a una batalla interna de mi partido. Yo estoy seguro que tengo la capacidad de lograr unir a mi partido una vez que pasen las elecciones internas. ¿Por qué? Porque el partido se une en torno a los intereses de la militancia. Puede ser que los que están en puestos quieran seguir en los mismos puestos. Mucha gente ya le gustó y quiera seguir trabajando en esas posiciones, pero no es así, porque el poder le pertenece al pueblo. Y esa labor es la que nosotros vamos a realizar en este proceso interno desde el movimiento Morena Libre. Es el movimiento Morena Libre, Movimiento Renovación Nuevas Alternativas. Correcto. Morena, del ahora precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, abogado Russell Antonio Tomé Flores. Tengo aquí su discurso. Sí, claro. Y hay varias cosas que podemos destacar, pero hemos unido algunas intervenciones suyas en más o menos en un ¿cuánto dura, Dorina? Como un minuto 15 segundos. Ah, muchas gracias. Que queremos presentar a nuestros amables televidentes. Hay una en la que dice, hay unos cuadros de Libre que están utilizando el poder que les ha dado el pueblo como medio para procurar el beneficio personal, cayendo en el abismo de la corrupción. Sí, hemos tenido fuerte. Muchas denuncias. Permítame un momentito. Quiero que nuestros amables televidentes lo vean y lo escuchen, por favor. El voto es personal y secreto. Nadie nos puede obligar por un trabajo, por una beca, por una ayuda. Estos son derechos del pueblo
y una obligación del Estado. Nadie nos puede obligar. Conozco y sé de algunos cuadros que están utilizando el poder que les ha dado el pueblo como medio para procurar el beneficio personal, cayendo en el abismo de la corruptela, del tradicionalismo político, rodeándose de mapaches y olvidando a las bases de Libre. Todo ello es producto de las vacilaciones en los ideales y en las convicciones. ¡Fuera mapache! Nuestra campaña nace en los pasillos de Casa Presidencial ni en los pasillos de la Embajada Americana. Nuestra lucha nace en el barro catracho. Me presento aquí sin el respaldo de políticos de renombre. Soy el candidato de la base. Yo no soy el candidato de ningún jefe político. No soy candidato de ningún grupo económico. ¿Es el candidato rebelde dentro del Libre? Soy candidato de la militancia, de la base de ese pueblo que siempre ha esperado la oportunidad de que llegue alguien a hacer un cambio, a hacer las cosas diferentes. Pero usted dice Y eso ahí, es lo que planteamos. recordemos que el voto es personal y secreto. Nadie nos puede obligar por un trabajo. O sea, que vote para mantener o conseguir un trabajo. Sí, o sea, que nadie debe ser coaccionado por ningún grupo, ni grupos de WhatsApp, ni de teléfonos que utilizan para estarle diciendo, mire, usted consiguió este trabajo, tiene que mantener esta candidata que sea del oficialismo o este candidato porque tiene el control de estos ministerios. El voto es secreto, es personal. O sea que usted, es un derecho o sea que usted le está diciendo a ellos, díganles que sí, pero a la hora del voto, voten por mí. Voten ahí con toda su convicción. Voten libremente, voten por convicción, voten por determinación. Nunca debe ser ningún ciudadano humillado por un derecho que le corresponde. Y estos cuadros a los que usted se refiere que están utilizando el poder para beneficiarse personalmente, cayendo en la corrupción. Sí, en el abismo de la corruptela es muy fuerte, incluso esta denuncia la levantó con fuerza un compañero congresista que yo estoy pidiendo que el propio Ministerio Público revise esa denuncia que ha hecho en Colón, que el bono tecnológico que tiene que llegar a las personas, han habido denuncias de un mal manejo de estos temas. Tiene que ser revisado. Nosotros lo hemos venido señalando. El Partido Libre tiene en sus idearios el principio de una lucha anticorrupción, un proceso de hacer las cosas de forma transparente y correcta. Cuando hay vacilaciones en los ideales, por eso le hablé a los jóvenes, los ideales se practican toda la vida. No tengan miedo. Aquí estamos los que nacimos sin miedo. Yo no le tengo ningún temor a nada, ni a grupos financieros, ni a ningún sector. Digo las cosas con convicción, porque yo jamás nunca le he agarrado un 5 a nadie, a ningún sector. Jamás nunca le he hecho daño al pueblo hondureño. Mis actuaciones han sido para beneficiar al pueblo hondureño. Por eso, hoy reclamo que los que están en los puestos actúen correctamente. Hemos elegido un nuevo fiscal del Ministerio Público. Hemos elegido autoridades para que realicen estos procesos de control y de verificación. No queremos de ninguna manera regresar a las denuncias de corrupción que han empañado las administraciones en los últimos años. Queremos que se actúe por la senda correcta. Yo por eso estoy proponiendo mi candidatura, porque nosotros vamos a darle ese giro en la conducción del Estado. Vamos a poner el Estado del lado del pueblo y todas las personas que nos acompañen deben de tener ese principio. Mi candidatura no es de los pasillos de Casa Presidencial. Sí, yo no tengo ningún respaldo de Casa Presidencial como la tiene otra candidata. ¿Desearía tenerlo? No, es que la política es una construcción que se va realizando. Yo tengo políticamente una relación política y amistad y pláticas con la presidenta Xiomara, con su familia, con él, en este caso con Carlos, que es secretario del Congreso, pero ellos tienen su candidata, está bien, eso no es ningún problema. Lo que yo les digo es, pongamos las reglas claras, actuemos correctamente, dejemos que la militancia determine en el proceso y a mi movimiento, Morena Libre, le pido, organicémonos eficientemente en todos los 298 municipios, a cuidar bien los votos,
a cuidar bien las actas. No podemos caer en la corruptela de fraudes electorales, de manipulación de actas. Tenemos que tener toda la preparación para hacer las cosas de forma correcta. Si no, seguiremos en Honduras lo mismo recurrente. Yo siempre he planteado que en los procesos electorales es el camino donde se da la participación y los relevos políticos, pero tenemos que tener siempre alguien que verifique y cuide los votos. Si no, está aquella denuncia tradicional en Honduras, acta mata al voto. Y aquí han habido programas y foros y debates. Nosotros queremos caminar en los procesos electorales, en darle al pueblo la soberanía, en que nuevamente sea la gente la que decide en las urnas. Y si la gente decide en las urnas otra posición, hay que respetarla. Eso es la democracia. Eso es lo que yo siempre he practicado. Eso es en el principio en el que me sustento. Por eso impulso fuertemente en mi partido la participación, las asambleas, este socialismo democrático, este proceso que nos permita a nosotros volver a retomar en Honduras el principio de creer en las instituciones, de lograr entender que se pueden hacer las cosas bien, de lograr entender que el país nos pertenece a todos, que el país le pertenece al pueblo y que no puede ser únicamente manipulado por una misma élite. Aquí antes decían, ¿qué es lo que dice el pueblo? Los pueblos dicen lo que yo diga, lo que yo ponga en un medio, lo que yo ponga en tal cosa. Eso no debe ser así. Hay que escuchar al pueblo, hay que dejar que participe el pueblo, hay que dejar las urnas que hablen, hay que hacer la construcción, hay que trabajar, hay que acercarnos al pueblo, hay que conducir obedeciendo al pueblo. Ese proceso lo hemos venido realizando y lo vamos a seguir construyendo y lo seguiremos haciendo. Estoy seguro, Edgardo, que cuando recorramos el país vamos a lograr con esa base y esa militancia de Libre contagiarlos a todos de las ganas de ganarle, de las ganas de demostrar que podemos, claro que puede el pueblo hondureño, que es como los ríos, cuando acumula caudal, cuando acumula fuerza, no lo detienen nadie, no lo detienen diques, barreras, y así son los pueblos. Estoy seguro que Morena Libre, cuando acumule capital, va a lograr arrebatar la candidatura a la presidencia y la candidatura de diputados y alcaldes. Vamos a lograr ganar. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias por por el transcurso de este este tiempo vamos a tener oportunidad de seguir conversando, por supuesto. Yo le agradezco, Edgardo, la amistad, el espacio que me ha permitido llegar a toda la audiencia suya en los 18 departamentos. También tenemos mucha comunidad de migrantes que también vamos a organizar equipos de apoyo de Morena Libre. Gracias. Muy bien. Gracias, abogado Racel Tomé, precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. Vamos a un corte comercial en el programa. Cuando regresemos al segundo tema esta noche, ahí está la agenda para que la podamos leer juntos. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Tiene alguna justificación el asalto de la policía a la Embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción? Ya volvemos. Bueno, para hacer corto el relato, el viernes, vamos con las imágenes, la policía de Ecuador asaltó la sede diplomática de la Embajada de México en Quito. ¿Para qué? Para capturar al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, un hombre que fue acusado, enjuiciado y condenado por delitos de corrupción. Ese que ve en el suelo es el encargado que estaba a esa hora de la noche del viernes, de este viernes pasado, en la Embajada de México en Quito, Ecuador, en el momento en que la policía llegó y asaltó la sede diplomática, algo inédito, algo nunca antes visto, y capturó a este hombre, al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Este Jorge Glass Espinel fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, que Correa también, usted sabe, es prófugo de la justicia ecuatoriana, que está refugiado en Bélgica. Y este hombre, Jorge Glass, fue acusado, fue enjuiciado y fue condenado por delitos de corrupción por el tema de Odebrecht, que recibió coimas ahí cuando él fue vicepresidente. Y además también había sido acusado por supuesto manejo irregular, bueno, en realidad condenado por manejo irregular de fondos durante una situación que se dio en Ecuador. Bueno, el punto es que este hombre se fue a refugiar a la Embajada de México en Quito y ahí le dieron asilo político. Pero el viernes por la noche, la policía, como ya vio usted, entró y asaltó ahí el lugar. La presidencia de Ecuador emitió un comunicado donde ellos justifican o explican lo que hicieron. Dice lo siguiente:
Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes, o sea, tenía orden de captura. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia, paz y ciudadanía solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. De más está decir que México desde esa misma noche decidió romper relaciones con Ecuador. Aquí está con nosotros esta noche el abogado Aristides Mejía, ex embajador de Honduras en Grecia. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Y la pregunta es, ¿tiene alguna justificación el asalto de la policía a la Embajada de México en Quito, Ecuador, para capturar al ex vicepresidente condenado por corrupción? Absolutamente no, de acuerdo al derecho internacional, ¿verdad? Esa es una violación a los convenios y a los que son tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Viena, y convención de un tratado que se firmó en Caracas, Venezuela, que establece normas sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en todo lo que se refiere a los privilegios y inmunidades que tienen los diplomáticos, y entre otras la sede diplomática, aunque hubo una discusión jurídica de que no había extraterritorialidad sobre ese tema, pero que sí, por la costumbre secular de todos los países, no se pueden violentar. Eso es un punto. Y el otro punto es que, de acuerdo a esas mismas normas, le toca a la representación diplomática decidir si recibe a un refugiado político que, aunque sea acusado o no sea refugiado político, el que lo califica, si lo considera refugiado político, es la embajada, es el país de la embajada, no es el país que lo está persiguiendo. Ahí era mi siguiente pregunta, es decir, porque cuando uno dice que pide asilo político es porque quien lo solicita se considera un perseguido político, ya sea por sus ideas políticas o ideológicas, digamos. Eso debería ser la norma, ¿verdad? Pero en este caso no es cierto. Pero en este caso, por ejemplo, la misma presidencia de la República de Ecuador dice: este hombre fue condenado con sentencia y además tiene orden de captura. O sea, y es por corrupción, no es por cuestiones políticas ni ideológicas. ¿Puede darse asilo político a un tipo que es acusado por corrupción? Por supuesto que sí, porque el problema es que un régimen que no da garantías de que la justicia sea independiente, como ha ocurrido en Honduras, por ejemplo, todos sabíamos que en el gobierno pasado controlaba totalmente la Corte el Partido Nacional, y normalmente ha sido el partido de gobierno que lo controla, ¿verdad? No solo el Partido Nacional. Y ahora es libre. Y ahora es libre, y antes fue nuestro partido, el Partido Liberal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la justicia no es independiente? Entonces hay dudas fuertes sobre si las condenas o los procesos son realmente justos y son imparciales. Es con eso que está diciendo usted, perdona que me lo interrumpa. Y hay otro argumento. Pero con eso que está diciendo usted, eso significaría que cualquier persona que venga al Ministerio Público y que lo acuse por corrupción, digamos que es del Partido Nacional o del Partido Liberal, argumente eso que usted dice, que estamos en un régimen del Partido Libertad y Refundación que controla todo, que controla la Corte, etcétera, etcétera. Entonces me voy a refugiar a una embajada. Y la embajada lo recibe y lo considera perseguido político. El país Honduras no puede hacer nada. Receptor no puede asaltar la embajada. Y lo que sí puede hacer el país es no darle un salvoconducto.
Sí, porque normalmente lo que ocurre Ajá. es que se solicita por parte de la embajada que da el asilo político un salvoconducto para que esta persona Vaya al acusada aeropuerto y se vaya vaya. al aeropuerto y se vaya Para el país que le está dando asilo asilo. político, o sea que en este caso para México. Sí, para Si- México. Si hubiera ido este hombre. Y si no, miremos el caso de Julian Assange. Para Estados Unidos es un delincuente, para Suecia también. Él tiene dos procesos, uno por acusado por haber, creo que, abusado de una mujer en Suecia, y el otro por espionaje en Estados Unidos. Sin embargo, Inglaterra, que es un cercano aliado de Estados Unidos, pero que es una de las democracias más sólidas y de las justicias más sólidas del mundo, no ha saltado la sede ni nada. Y eso, que el mismo Ecuador, cuando cambió de régimen, dijo que Assange se tenía que salir de la embajada, pero ni aún así lo han entregado a los países que lo solicitan en extradición, porque la justicia inglesa quiere verificar de que no haya ningún ápice de persecución política con respecto a este hombre. O sea que aquí en Honduras puede suceder eso. Yo digo, mire, a mí me están acusando aquí o cualquier miembro del Partido Bueno, Nacional. si un país lo recibe, es una persecución política, voy y me refugio a X embajada. si un país lo recibe, sí, porque mire, los países... Y Honduras no puede los hacer países- nada. No puede. Bien, puede pasar por aquí Y le voy a Axel dar- López, perdón, le pongo el ejemplo, puede pasar aquí a Axel López, que se confabuló con otros funcionarios No del puede. gobierno anterior para la compra sobrevalorada y este acto de corrupción que merece todo el castigo y el infierno para los que participaron en él con los famosos hospitales móviles. Viene aquí a Honduras, lo queremos capturar o la autoridad lo quiere capturar, pero se refugia en una embajada. Por muy absurdo que a usted le parezca, no puede invadirse una embajada porque tiene inmunidad diplomática. Y el caso está ahí mismo en Perú, el caso más famoso, que cuando Aya de la Torre estuvo, no me acuerdo cuántos años, yo creo que estuvo 10 años en una embajada y no lo dejaban salir, pero tampoco asaltaban O sea el que en lugar. este caso usted hubiera dicho, bueno, Noboa, el presidente de Ecuador, que probablemente fue el que ordenó esto, evidentemente. Claro, una cosa de esas es normalmente el presidente. ¿verdad? Pudo Y haber si no, dicho, no manda. pudo haber dicho Noboa, bueno, lo que podemos hacer es no darle el salvoconducto, que ese hombre esté obligado a permanecer en la Embajada de México, Encarcelado ahí. encarcelado ahí, no sé, y negociar con México que lo entregue. También, porque la embajada se comunica con las autoridades de su país, analizan los juristas si realmente cumple todos los requisitos de ser un refugiado político, y acuérdese que México es un país que tiene mucha experiencia en asilo político. México ha sido el país de asilo por excelencia. Ahí se asilaron los liberales cuando los perseguían. Liberales hondureños. Hondureños, y los de izquierda también, cuando los gobiernos incluso de México eran de derecha. Y se asilaban muchos de los de la izquierda. sea, que esto y porque- Trotsky, ¿se acuerda? Trotsky ahí estuvo en México. O sea que esto no tiene que ver que López Obrador sea de esa no. de ese grupo. Ese es por la tradición Perdón, de México. porque hay quienes también, dentro de la lectura de toda esta situación, hay quienes no dejan de considerar que, bueno, es que López por Obrador simpatía simpatía ideológica. ideológica, tipo chavista, con este señor Jorge Glass, que era el ex Y con vicepresidente de Correa, que son de la misma Pues, mire. calaña o la misma cofradía de Chávez, entonces sí le voy a dar asilo político, aunque sea un corrupto. Mire, no podemos saber si ese fue el sentimiento que privó en el presidente de México al haber autorizado esto. Pero lo cierto es que México le ha dado refugio a todo el mundo, de derecha y de izquierda, y en todos los gobiernos. Y acuérdese que México es un país bien grande, bien fuerte, que sigue tradiciones y nunca ha roto esas tradiciones. Hay varias otras tradiciones que tiene México, pero aquí de lo que se trata es de varias cosas. Uno, la inviolabilidad de la sede. Dos, que es el país que recibe al refugiado quien califica si ese refugiado reúne los requisitos de una persona que debe beneficiarse de un asilo. Y tres, hay otro elemento nuevo que está en mucha legislación, en mucha jurisprudencia internacional y todo, y es que normalmente los regímenes autoritarios acusan a los políticos opositores de corrupción. Y si no, mire a Putin,
Putin lo que hace es acusar de corrupción a todos sus opositores y los ha metido a la cárcel. Hace poco murió Navalny. Pero en este caso de este ex vicepresidente Jorge Puede Glass ser que Espinal, sea cierto. hasta el mismo tío de él dijo que Odebrecht le había dado 13 millones de Puede ser. dólares a cambio de contratos en su gobierno. Y puede ser, pero lo que yo quiero... ¿El mismo tío de él? Lo que yo quiero decir, y puede ser, no conozco el caso, no he visto ninguna... Sí. Yo es lo que he leído. Y yo creo que es muy probable, porque yo me acuerdo que en muchos países de América Latina hubo casos de corrupción de Odebrecht, ¿se acuerdan? En Brasil, y por eso cayó preso Lula, y también por eso cayó Chusinski en Perú. Entonces, puede ser, pero eso no obsta para que haya una invasión. Y mire, tan es así esto que póngase a pensar por un segundo que a alguien se le ocurriera aquí del gobierno invadir la sede de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasaría? Ahí nomás mandan a traer las tropas de Palmerola y mandan portaaviones y todo. No puede tocar. Bueno, si ni y siquiera, cuando hubo lo de Irán, ¿se acuerda? Que Irán invadió y Estados Unidos hizo una intervención militar para rescatar a su gente allá en Irán. Bueno, cuando Noriega... ¿Se acuerda? Noriega, allá en Panamá, se refugió en el Vaticano. Así es. En la sede del Vaticano en Panamá. El Vaticano lo negoció y lo sacó. Y lo sacó, exactamente. O sea, Estados Unidos negoció con el Vaticano para que lo entregaran. Para que lo entregaran y eso puede... O sea, Estados Unidos no entró a la sede del Vaticano para capturar a Noriega, ¿verdad? Sí, pero no pueden. Es una violación no hay manera, flagrante. Yo solo me acuerdo, mire, y ahorita la OEA convocó, el CELAC convocó, todas las cancilleres de América Latina han protestado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pierde Noboa? Y todas las de Estados Unidos y Canadá también. ¿Qué pierde Noboa? Ante su gente, digo, ante su país. No, porque Noboa, porque Noboa se debe a su pueblo. Mire, Noboa lo que pasa... ¿Qué pierde Noboa con esto que pasó? Lo que yo sé es que Noboa está queriendo copiar el modelo de Bukele, de ser un hombre de mano dura, y este es un mensaje fuerte a lo interno de su país. Lo que puede perder él es que lo pueden condenar internacionalmente, organismos internacionales, y pueden haber incluso sanciones, ¿verdad?, de otros países. Ya ahorita, el único país que ha roto relaciones con él, aparte de México, es Nicaragua, ¿verdad? Pero quizás eso ni le importe mucho a él, ¿verdad? Pero, incluso a México eventualmente se le va a terminar el berrinche si van a elecciones en junio. Sí, van a elecciones en junio. Sí. Pero ya es un presidente que ha cometido una violación al derecho internacional. Sí. Nunca se había visto esto. Incluso México le puede meter un juicio. Y después ya él no va a poder viajar al exterior porque lo pueden capturar o algo, cuando ya salga del poder, ¿verdad? Entonces, todo eso son consecuencias de una acción de este tipo. Pero indudablemente que él lo que está haciendo es su política interna, está enfrentado al grupo de Correa, a esa tendencia política y él fue elegido y entonces y no hace mucho y tiene respaldo, me imagino, de alguna parte de la población importante. Muy bien. Abogado, muchas gracias por aceptar esta invitación, aceptar venir a hablar sobre ese tema que tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque cualquiera podría no es un tema sencillo. Sí, no es un tema fácil, no es un tema sencillo, porque uno a simple decir, en el análisis frío y sencillo, uno dice, bueno, si este es un corrupto, ¿por qué le dan asilo político? Sí, pero mire, para que usted determine si una persona es corrupta o no, hay que ir a ver el juicio. Porque usted sabe que la mayoría de la gente no sabe que una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad jurídica. Sí. Usted puede defenderse con un montón de herramientas jurídicas, incluso salir absuelto, aunque sea culpable. Sí, pues, las dos cosas pueden pasar. Y mire cuántos juicios no le han metido a Trump. Sí. Asaltó el Congreso, violó mujeres, ¿cómo se llama? Tiene un problema de que no paga impuestos, declaró, sobrevaloró la fortuna para conseguir préstamos y ahí van los juicios. Una cosita antes de terminar. ¿Usted estuvo en la Embajada de Brasil con el expresidente Zelaya? No, yo estaba en el extranjero. ¿Usted estaba en el extranjero? No estaba ahí. No, pero ahí ocurrió algo también. Cuando Micheletti quería invadir la Embajada de Brasil, ¿quiso entrar? Sí, claro. ¿Para detener al presidente Zelaya? Ahí lo que pero en este caso el presidente Zelaya no estaba acusado por corrupción, era una cuestión política. Era una cuestión política, pero ahí la lógica que quería utilizar el gobierno de facto era que esa sede
ya no estaban los agentes diplomáticos, porque acuérdese que Brasil retiró a su representación diplomática después del golpe de Estado. Entonces, y como lo hicieron casi todos los países, excepto unos 2 o 3, como Estados Unidos, Taiwán y no sé si Japón o un país, no me acuerdo cuál. Entonces, bueno, como todos se habían ido, la lógica era, bueno, ya nosotros no tenemos relaciones con Brasil, entonces podemos ir a meternos ahí a capturar a Zelaya. Entonces, ¿qué es lo que, al presidente Zelaya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Brasil, como no tenía a nadie acá, le pidió a Estados Unidos que le cuidara su sede diplomática. Y Estados Unidos le notificó al gobierno de Micheletti que si tocaban esa sede se estaban metiendo con Estados Unidos. ¡Joder! Y por eso no lo tocaron. O sea que Estados Unidos cuidó al presidente Zelaya. Cuidó la sede diplomática, no al presidente Zelaya, la sede diplomática. Pero indirectamente a él. Sí, a él lo ha protegido indirectamente. Pues sí. Y también a la presidenta también la protegían. ¿No se acuerda que ella iba a la embajada y todo? Entonces, bueno, Estados Unidos... O sea que Micheletti tuvo la intención de asaltar la embajada brasileña. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿verdad? No sé si cometo un error en mis recuerdos, pero hace 15 años de eso. Sí. Pero usted tiene ahí un ejemplo de la inviolabilidad de los órganos. Y no es porque simpatizaran, porque Estados Unidos no simpatizaba con Mel de ninguna manera, pero era por el principio de que Brasil le había pedido a Estados Unidos de que le cuidara la sede diplomática. Abogado, muchas gracias por informarnos e ilustrarnos. Y había unos marines ahí que andaban. Ah, sí, hasta marines me envió. Uno de los cuales yo lo conocía porque había sido ministro de Defensa. Estados Unidos mandó marines ahí a la embajada de Brasil. Ahí que andaba, no sé si decidí lo que, pero él me lo dijo, yo lo conocía, y me dijo a mí, sí, yo estuve ahí notificando de que nosotros estábamos pendientes de lo que pasaba. Bueno, gracias, abogado. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Está aquí con nosotros en el estudio don José Luis Moncada, que es secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Gracias por estar aquí, don José Luis. Ricardo, buenas noches, un gusto estar aquí con Gracias, ustedes. Igualmente. Don Ricardo Leiva es suplente primero del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Don Ricardo, gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, un minuto nada más, por favor. Ya escuchó usted a don Aristide Mejía, al ex embajador, hablando sobre ese tema de que si hubo alguna justificación o no. Él está claro y dice, no hay ninguna justificación. Dígame en un minuto usted que sabe de estas cuestiones de relaciones internacionales, ¿cómo lo ve? Mire, yo tengo la opinión siguiente. Yo creo que indiscutiblemente invadir una sede diplomática, hay convención que establece claramente que no se puede porque está violentando. Ahora bien, el gobierno de Ecuador notificó con tiempo al gobierno de México y la Embajada de México la condición del ex vicepresidente, que tenía 2 juicios, que estaba condenado y demás. Entonces, no es algo político, es un acto de corrupción condenado y demás. Entonces, ahí vamos al derecho de asilo o no. Si el gobierno mexicano está reconociendo esa figura como un acto político y no de corrupción. Y eso es lo que decía don Aristides, que el gobierno al cual se solicita el asilo califica, ¿verdad? Califica o decide, interpreta. Pero eso no puede ser. El natal, sí. La persona, de acuerdo a la Convención de Viena. La persona está juzgada en un país. Pero en México aquí interpreta que él es acusado político. Es que mire, México tiene una tradición sobre este aspecto y México tiene todo el derecho de llevar este tema al ámbito internacional y poner la denuncia correspondiente. Pero Ecuador se va a defender porque ha habido un comportamiento continuo de México en situaciones parecidas, no solo en Ecuador, sino que en otros países. Para usted, ¿hay justificación para este asalto? No hay, pero Ecuador también tiene sus derechos por la continua política de México de dar asilo a quien no corresponde la figura. Muy bien. Y lo otro, rapidito. ¿Va a entrar Salvador Narrala a competir junto con otros precandidatos presidenciales del Partido Liberal en las elecciones primarias del Partido Liberal en marzo del próximo año? Mire, Ricardo, le voy a contestar de la siguiente manera. El día de hoy en un supermercado me encontré una pareja de señores de unos 65, 70 años. Y el señor vino y me dijo, ¿usted, José Luis Moncada, sí? Yo pensé que me iba a hablar del dato. ¿Usted del Partido Liberal, sí? Dígame una cosa, ¿por qué tanta resistencia en aceptar a Salvador Narrala como un precandidato, un hombre que combate la corrupción, un hombre honesto, un hombre trabajador? Y sí tuvimos un exconvicto, un lavador de activos de candidato.
Oiga bien lo que me dijo el señor. Dice, ¿cuáles son los criterios que tienen? Entonces le dije, mire, hay estatutos. Sí, pero hay principios de ético, hay principios de moral. Y aunque él dice, aunque el estatuto no diga que no pueden ser candidatos estas personas calificadas, como han habido diputados, alcaldes y demás, un partido debe reflejar tener gente honesta, trabajadora, sin persecución y todo lo demás. Entonces, ¿por qué la resistencia conservadora? ¿Y usted le contestó? Entonces yo le contesté, mire, este es un tema para analizar. Los estatutos actualmente tienen algunas restricciones, pero los estatutos no están de acuerdo a una realidad política de Honduras y a una realidad política del Partido Liberal. Yo quiero que el candidato del Partido Liberal sea un liberal, que lo conozcamos y todo lo demás. Pero si aquí en el proceso nosotros no encontramos una figura, que yo ya tengo mi candidato, lastimosamente, José Ascona Bucuc, no quiere en este momento ser candidato. Pero si no encontramos a alguien que realmente aproveche esta coyuntura, ¿por qué no buscarlo afuera? Muy bien, un momentito. O sea que usted estaría de acuerdo que Narral entrara. Yo pienso que es una cuestión de análisis No, ¿está de acuerdo sí o no? Veo que hay posibilidades. ¿Le parecería a usted? Sí. Muy bien. ¿Y a usted, don Ricardo? Siempre y cuando cumpla con los requisitos que piden los estatutos del partido. ¿No los cumple? No los cumple. Actualmente no los cumple. ¿Cuántos años de militancia en el Partido Liberal para ser precandidato presidencial o aspirar a un cargo de elección popular? Diputado o alcalde. 4 años mínimo tiene que tener. Él no los tiene. No los tiene. Pero ya hay candidatos que no lo han tenido. ¿Por ejemplo? Luis Zelaya. Dígame dónde Luis Zelaya demostró que tuvo una trayectoria. Su padre, en paz descanse, sí, don Roberto. Iván Zelaya, su hermano, en paz descanse, sí, pero a él nunca lo vimos y él nunca pudo demostrar. Y a usted, ¿quién no le dice que en el pasado Salvador votó liberal cuando no estaba en la agenda política? ¿Don Ricardo? Bueno, en mi opinión, ese es el fracaso que ha tenido el Partido Liberal en las últimas contiendas, que no hemos hecho las cosas como se deben hacer, en tiempo y forma, y respetando los estatutos y respetando la ley. Si a usted le dijeran, podemos reformar los estatutos, podemos flexibilizar los estatutos, interpretarlos para que Salvador entre a participar en unas elecciones primarias, ¿usted estaría de acuerdo? Primero hay que hacer una convención para eso. Los estatutos son claros. Y no sería para El Salvador, sería abiertamente para cualquiera. Sí, para cualquiera. ¿Pero usted estaría de acuerdo? Estaría de acuerdo, pero tenemos que hacer una convención nacional, porque ese es el órgano supremo. Ese es el mecanismo. ¿Usted estaría de acuerdo? Estaría de acuerdo siempre y cuando se sigan los estatutos y la ley electoral y la ley interna del partido. O sea, que se vaya a una convención y que la convención decida que sí, se reforman, se interpretan y se permite la entrada de Salvador Narral o de cualquier otro para que pueda participar en unas elecciones primarias. Pero no así nomás. No así nomás. Muy bien. Don Roberto Lagos, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. ¿Cómo está con usted? ¿Cómo está, don Roberto? Dejamos un momentito el Partido Liberal ahí quieto, porque también tenemos una información de última hora sobre el tema de Salvador Narral, que ya ellos lo van a comentar también. ¿Cómo está, don Roberto? No, todo excelente. Bastante trabajo, pero bien, contento. Yo sé. Saludos le manda aquí don José Luis Moncada y don Ricardo Leiva. Don Roberto, quiero compartir con usted un tuit, un mensaje que a través de sus redes sociales lanzó, creo que fue hoy, ayer, Bukele de El Salvador. Si lo podemos mostrar, por favor, en pantalla. Dice, estamos ofreciendo 5,000 pasaportes gratuitos, equivalente a 5,000 millones de dólares en nuestro, no, ¿cuánto es? 5,000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Esto representa menos del 0.1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema. A pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un gran impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, facilitaremos su reubicación garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles. Y en marzo, El Salvador eliminó el impuesto sobre la renta para inversionistas extranjeros. La Asamblea ha reformado la ley del impuesto sobre la renta para inversionistas internacionales y transferencias de dinero, bajando la tasa del 30% al 0%. ¿Qué está pasando en El Salvador, don Roberto? Sencillamente están trabajando con el tema de incentivos. Los incentivos para atraer, en primer lugar, inversión extranjera directa, que en los últimos años ha sido baja en El Salvador,
¿verdad? Adicionalmente, esto va de la mano con un tema de atraer personas con alto nivel de capital humano a que puedan contribuir y que el país se beneficie de esos efectos que en economía se llaman efectos de spillover, de derrame. Es decir, que cuando se tiene personas más formadas alrededor en un país, eso contribuye a las demás personas y a los connacionales y lo hace a través del tema de los incentivos, ¿verdad? Y no me extraña tanto porque hemos visto cómo, por ejemplo, el riesgo país en El Salvador ha bajado consistentemente a pesar de los problemas fiscales que enfrentan, ¿verdad? Tienen una carga de deuda y de déficit elevado, pero al resolver el problema de seguridad, ahora viene con el tema de incentivos y quiere la atracción de la inversión. O sea que El Salvador, digamos, en términos sencillos que todos podamos entender, yo el primero, está siendo más atractivo para el inversionista nacional o el inversionista extranjero que el resto de países de Centroamérica. Es decir, en palabras populares, ¿nos está ganando el mandado? Está tratando de poner medidas que hagan de El Salvador un país mucho más atractivo para la atracción de inversiones, ¿verdad? Entonces trata de competir, ellos ponen sus medidas y básicamente en este momento lo que quieren atraer es capital humano del más alto nivel, ¿verdad? No importa si usted es extranjero, usted puede obtener un pasaporte salvadoreño, básicamente lo que marca esa propuesta, y trasladar sus activos para El Salvador, ¿verdad? Ya. ¿Y esto le está dando resultados, digamos, en cuanto a crecimiento económico a El Salvador? No vamos a ver los efectos por ahora, porque yo siento que la estrategia del presidente Bukele se basó primero en resolver el tema de seguridad y ahora le está entrando a la parte de atracción de inversiones. Muy bien. Dígame, aquí seguimos con el problema para obtener dólares, para comercio, para empresas, para particulares. ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos con ese problema? Porque tenemos una mala política monetaria por parte del Banco Central, aunque ellos digan lo contrario, y esa mala política monetaria básicamente genera el incentivo, o no ha disminuido el incentivo, de sacar los recursos fuera del país, ¿verdad? Y adicionalmente de realizar el famoso arbitraje, es decir, comprar dólares para la población es mucho más atractivo que probablemente tener lempiras. No, pero entonces, es que no solo se trata para la población, se trata también, don Roberto, de muchas empresas, de muchos comercios que tienen que pagar a sus proveedores en el exterior, que tienen que pagar sus productos y no les venden dólares. Exactamente, porque la población considera que es más importante tener dólares, entonces esta gran demanda de la población, ¿verdad?, genera que el deseo por tener la divisa sea complicada. Eso es lo que ocurre cuando usted tiene una mala política monetaria y entonces básicamente genera incertidumbre y manda malos mensajes, ¿verdad? Y básicamente por eso nosotros estamos viendo, y si usted revisa los datos desde hace 2 años, una caída significativa en las reservas internacionales, ¿verdad? Y a recuerdo que usted en alguna ocasión me dijo aquí en 3030, nos dijo aquí en 3030, que el último año que se creció más de un 5%, creo que hasta un 6% en Honduras, creo que fue en 2008, creo que sí, el gobierno del expresidente Zelaya. ¿Realmente fue así? Sí. Y desde entonces nuestro nivel de crecimiento apenas anual es de un 3%. 3.5, 3.6%. Lo que pasa es que las autoridades tienen el hábito o la mala costumbre de comparar tasas de crecimiento económico sin tomar en cuenta el tamaño de la economía. No es lo mismo que Honduras crezca a 3.5%, ¿verdad? Básicamente, que es una economía pequeña, y cuando usted la compara con Costa Rica, que el tamaño de la economía costarricense, por darle un ejemplo, es 3 veces la de Honduras. Y aunque Costa Rica creciera a una tasa de 2, generaría más bienes y servicios que la economía hondureña, aún con una tasa más baja, porque para comparar hay que comparar el tamaño de la economía y nuestra economía es sumamente pequeña. Y ahora usted ve el tema de los mensajes con respecto a que quieren colocar nuevamente bonos soberanos, ¿verdad? Entonces, usted vio hace unos días, el ministro de Finanzas dijo que quería colocar bonos soberanos, realizando la misma práctica que realizaban administraciones anteriores para resolver los problemas, ¿verdad? Colocar un bono soberano en este momento lo tendría que colocar una tasa de interés de al menos 8%, ¿verdad?
Ese es como ellos le llamaban durante la campaña política, un bono tarjetero, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias para la economía, o sea, en general? ¿Cómo entendemos que pueden ser las consecuencias negativas de esta decisión? Para la población en general, para el país. Sí, el problema es que esto solamente quieren resolver, no tienen, o sea, lo que me dice mi intuición económica es que no hayan una solución a la caída de las reservas. Entonces, básicamente, lo que quieren hacer es colocar un bono soberano para volver a llenar las reservas, ¿verdad? Porque las reservas seguirán cayendo. Mire que recientemente, y esto es algo importante que la población tiene que ver, el Banco Centroamericano de Integración Económica le trasladó un apoyo a las reservas de $100 millones, porque solo en los primeros 4 meses las reservas cayeron en $400 millones, ¿verdad? Entonces, las reservas continuarán cayendo. El gobierno tiene que colocar el bono soberano para luego colocar esos recursos en las reservas. Pero el problema es como que su cuenta de ahorro, por decirlo así, para explicarse a la ciudadanía, se está cayendo y usted va con la tarjeta de crédito, saca un préstamo y lo coloca en esa cuenta de ahorros. Entonces, igual hay que pagarlo. Obviamente su cuenta de ahorros lo utiliza para el consumo diario. Esas son las reservas. Entonces, las reservas seguirán cayéndose debido al problema que tenemos de divisa en el país. Y en algún punto usted tiene que pagar en el futuro ese bono soberano. Claro. ¿Qué hacer, don Roberto? Creo que hay otras opciones, ¿verdad? Realmente requieren bastante trabajo. Por ejemplo, hay bonos temáticos. Los bonos temáticos son los famosos bonos verdes, bonos azules, que son bonos para el cambio climático, o por ejemplo un reperfilamiento de la deuda como lo hizo el gobierno de Ecuador con un famoso swap, que básicamente compra su deuda con un bono azul, un bono verde, orientados a cambio climático, y eso reduce, ¿verdad?, el servicio de deuda. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, le hizo una reducción de aproximadamente $1.000 millones. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Para colocar bonos temáticos usted necesita un marco de referencia y el país no tiene marco de referencia para colocar bonos temáticos todavía. Bonos temáticos son bonos verdes, es decir, usted utiliza los recursos y tiene que obtener resultados en temas de cambio climático. Por ejemplo, en Vietnam hay un programa famoso que es de reducir las emisiones de CO2. El problema es que la población en Vietnam, por ejemplo, utiliza mucho gasolina, biomasa para hervir el agua. Pero al colocar filtros de agua en todas las escuelas, en las comunidades, lo que eso provoca es que la población deje de utilizar esta biomasa, ¿verdad? Y entonces reduce las emisiones de CO2. O sea, hay mecanismos alternativos para poder hacerlo. Entonces, de repente se podría hacer. Pero colocar un bono soberano per se, si usted revisa declaraciones de, por ejemplo, el doctor Hugo de Pino, él siempre estuvo opuesto a colocación de bonos soberanos. Don Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación, darnos su aporte, darnos su opinión sobre estas cosas económicas que están ocurriendo actualmente en el país. Gracias, don Roberto. No, muchas gracias a usted, licenciado Melgar. Gracias. Don Roberto Lagos es un reconocido analista sobre temas económicos y sociales aquí en el país y a nivel internacional también. Bueno, ¿narrala sí, narrala no dentro del Partido Liberal? Para mí sí. ¿Narrala sí o narrala no dentro del Partido Liberal? No en este momento. ¿Narrala sí o narrala no dentro del Partido Liberal? Puede entrar, pero tiene que sujetarse. No, venga para acá. Venga para acá. Mire, Alísteme el micrófono, por favor. Vamos a un corte comercial. Yo quiero su opinión sobre ese tema cuando regresemos. Yo le reitero, yo quiero un candidato liberal de tradición y todo lo Vaya, demás. usted quisiera, Pero si por ejemplo, no usted me dijo que su candidato era Asconita. Sí. Él dijo el expresidente Ascona. Ya él dijo que no. Bueno, no, ya dijo que no. Mauricio Villeda ya dijo que no también. Gianni Rosenthal ya dijo que no también. Aunque dicen que sería la última alternativa, si nadie decide lanzarse. Quintín Soriano, ¿qué pasó? No sé, lo veo más pacífico, no lo veo tan activo. ¿Se desinfló un poco? Yo lo Se veo, unió lo a veo Contreras y a pareciera- Salvador Narrala. ¿Mande? Se unió a Contreras y a Salvador Narrala. Eso es lo que dice Entonces- Roberto. Eso es lo que dijo Eso fue lo que Contreras. dijo Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. Entonces, Quintín, José Ascona, Villeda, Gianni, que es lo que se ha mencionado siempre, no hay candidato. Sí, ahí. ahorita no hay un candidato fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Pero es que no hay ni un candidato fuerte ni un candidato No, débil. hay Bernardo, uno que mire. ha manifestado. Mire, ahí está. ¿Quién ha manifestado que quiere ser? Quintín ha dicho que él quiere ser candidato. No, pero Y mira, ahí está y anda el Darío rumor, Vanegas. el rumor Darío fuerte de Vanegas. Ahí está Darío Vanegas. Vanegas. Vanegas Mano me dijo a mí limpia. que él quería ser candidato. Está A Marlon mí Lara. me lo dijo. Marlon Lara, más Ok. o menos, Ok, pero no se ha decidido. ok, Y también se especula bastante de que Maldonado. ok.
Ok, hay tres ahí entonces. Yo no descarto. Maldonado ya dijo que no. Yo no descarto. Maldonado ya dijo que no. Ya dijo que Ya no. dijo Yo que no no, descarto seguro. que Suyapa No Figueroa pueda definitivo. tener interés. Suyapa Figueroa. Sí, Bueno, pueda tener Es interés. liberal. Sí, ella sigue Dice siendo ella. liberal. no, se fue al PCH. Edgar, ella Es sigue diputada del siendo liberal. PCH. Diputada del PCH. El problema que pasa acá es que hay un montón de gente que dice ser liberal, pero no practica la ideología liberal, no postula sus pensamientos liberales y no respeta lo que es un liberalismo de verdad. Y eso es lo que pasa. Tenemos el caso de Suyapa Figueroa. Ella siempre ha dicho que es liberal, pero los estatutos son claros. Y los temas disciplinarios son claros. Todo aquel que pida el voto por alguien que no sea del Partido Liberal, no es liberal. Y lo dicen los estatutos. Y no digamos si se inscriben otras planillas. Y se inscriben otros partidos políticos. Deja de ser Sí, bueno, pero liberal. entonces Es lo que hablemos, dice a ver, ella no tiene ninguna posibilidad. Pero ella Edgardo, puede regresar al Partido Liberal como regresó Edgardo, mire, Aristis. le voy a decir una cosa. El Partido Liberal es un partido abierto que permite que todo el mundo entre y salga. No hay ningún problema en eso. Pero cuando una persona se adhiere al Partido Liberal, tiene que adoptar su ideología, tiene que apegarse a los estatutos y tiene que cumplir con ciertas cosas, por ejemplo, la cotización, Pero en su etcétera. opinión, Pero ¿debe abrirse el Partido Liberal para que entre Narrala? en Narrala, los nacionalistas honestos y los de Libre que eran liberales pueden perfectamente volver y entrar al Partido Liberal. Porque en el Partido Liberal... O sea, usted dice, ¿Narrala puede entrar? Claro que entrar. Y entrar y participar dentro de un Puede movimiento. participar en todas las actividades, pero según los estatutos tiene que esperar un tiempo de militancia en el liberalismo. Pero según los estatutos actuales. Según los estatutos actuales. Están vigentes. Están vigentes. Y digamos, si una convención reforma esos estatutos, no son de aplicación nunca inmediata, tienen que esperarse el siguiente Y periodo. otra cosa, Es como cuando Depende de lo que diga la convención. Cuando la constitución, no, en las leyes así es. No, Es en las decir, leyes sí, pero es un mandato el estatuto político, es la ley del partido. pero un si mandato mire, del partido por ejemplo, es en la otra cosa. pero constitución... por ejemplo, podría ocurrir otra cosa, digamos, no entra Narrala para las elecciones primarias y él sale por su partido PSH, digamos. Aliarse, sí. ¿Alianza? No, eso Sí, es lo se que yo puede. creo. Y eso es lo que iba a One decir. moment, please. Vamos, Justamente, one moment, please. Ya justamente, regresamos. Justamente. Sí, aquí está. Don José Luis Moncada, secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Don Ricardo Leiva, suplente primero del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Expresidente de la Comisión Nacional Electoral. Y expresidente de la Comisión En las Nacional pasadas- Electoral en las del pasadas Partido Liberal. El abogado Aristide Mejía, ex embajador de Honduras en Grecia, que también es liberal, ¿verdad? Claro. Pero se fue a Libre y regresó al Partido Estuve Liberal. en Libre porque estuve opuesto al golpe de Estado y después me salí de Libre porque no soy socialista ni estuve de acuerdo con varias cosas. ¿Y hoy? Y hoy estoy desde hace como 6 años o 7 años, volví al Partido Liberal. Muy bien. Bueno, entonces quedamos en el aire con la pregunta. Porque yo soy, Melgar, leal a mis ideas. Y creo que el Partido Liberal cometió su peor error al dar ese golpe de Estado. Muy bien. Y por eso se autodestruyó. ¿va? Muy bien. Estamos de acuerdo. ¿eh? Entonces, ahora, en el asunto que nos compete, dice que ve un poquito complicado que Narrala ahora en marzo próximo participe en una contienda electoral interna para ser el candidato del Partido Liberal. No puede. Lo vemos se ve como complicado, al menos hoy, ¿no? Así es. Por los estatutos. Por los estatutos del Partido Liberal. Pero puede ser que él sea el candidato del PSH, que surja X candidato dentro del Partido Liberal y que después de marzo haya una alianza en la que Narrala puede ser, bajo una negociación, cabeza de esa alianza con el claro. Partido Liberal. Sí Claro puede que ser sí. siempre y cuando Claro. la convención liberal, después de la primaria, ceda la candidatura Claro. del candidato que ganó las internas a esa alianza encabezada por Salvador o por cualquier otro Sí. que consideremos que puede llegar al triunfo. Tiene Eso la es la razón, convención. José Luis, tiene que ser mediante una aprobación, así dicen, de la convención, convención. Que autorice que se ceda la cabeza. Pero ese es el camino para, si Salvador quiere inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Porque acuérdese que Salvador en las elecciones pasadas inclinó la balanza para sacar a Juan Orlando, porque el solo efecto de que él participó en alianza con Xiomara le sumó mucho más votos de independientes a Xiomara.
Y acuerde que Libre sacó 600 y pico de mil, pero al final terminó con 1.700.000. Quiere decir que hay 1 millón que se sumaron. Entre esos 400 y pico de mil de liberales que se pasaron a votar por la alianza. Ricardo, mire una cosa. Entonces, yo solo quiero terminar esto. Yo creo que el camino de Salvador, si quiere influir en la política nacional, él tiene su partido, es el segundo partido que él funda, el PSH. Si él continúa en control de su partido, porque se habla mucho de que también hay un pleito que se inició con Osorto, que es aquel comisionado de policía del sur, que eso no está resuelto todavía y que eventualmente si fallan a favor de Osorto, le pueden quitar el partido a Salvador. En ese caso pasaría que Salvador puede también integrar una alianza como lo hizo con Libre. Bueno, pero todo esto que la primera vez, se solucionó la eso. primera vez que Yo él conozco el participó tema, con Libre, Consejo no ya lo se hizo como pronunció. partido, lo hizo como Ya individuo. Sí, pero Lo hizo como individuo. Pero todo esto pasa porque le acepten la renuncia en el Congreso. ¿Eh? Se la van a aceptar. Claro, ¿Se la van a aceptar? claro, Sí, se la van a aceptar, claro, no hay problema. se la van Pero a mire, aceptar. No aceptarla sería un Mire, error. Ricardo, le voy a decir una No, cosa. porque al Libre le interesa dividir la oposición. Claro. Entonces, claro, ¿me entiendes? Mire, Es más fácil. Ricardo, hay una O sea, sí situación... se la van a aceptar porque al Libre le interesa tener a la oposición dividida, Claro. como hacía Juan Orlando Como es también. normal, como es Ricardo, normal. Es el Ricardo, juego político. Es el juego Ricardo, político, mire una tener cosa. la oposición dividida y mi voto concentrado. Claro. Mire, claro. Ricardo, hay una situación, Es una hay una lógica situación que la conoce muy bien Aristide Mejía, y es que las internas de las elecciones son las más manoseadas. Entonces usted tiene como resultado no realmente la realidad, porque usted le infla a quien quiere de rival. Eso es una realidad. O sea, ¿usted me va a Eso decir se que lo el Partido conocemos. Liberal ha tenido candidatos que han hecho fraude en las urnas? Ha habido. En todos los partidos No, políticos. pero en las internas. En todos los partidos políticos. En Por las eso entonces internas, que el Partido hay Liberal en las manoseo. últimas 4 elecciones ha venido a pique. Pues exactamente. ¿Cómo es que usted saca 780.000, casi 800.000 en unas internas y en una nacional saca 300.000? Por favor. Entonces, hay ¿Por qué en las manoseo alcaldías sacamos en casi las 1 millón? internas. Y en Hay- presidencial solo se sacan 300. Hay un manoseo en las internas que entonces manda un mal mensaje porque Juan Orlando manipulaba a quien quería de rival en cada uno de los partidos. Y Mel va a hacer lo mismo, por favor. Entonces, eso de las internas hay que tener mucho cuidado de lo que sucede. Ahora, la siguiente pregunta es, Partido Liberal con su candidato, digamos, X candidato, puede ser Marlon, Darío, que fueron los únicos dos que me mencionaron aquí, que más o menos... Y Quintín. o Quintín, digamos. Narrala, por otro lado, el Partido Nacional con su candidato, el que sea, ya son 3 de la oposición. Y luego la candidata o candidato de Libre. Si van los 4 partidos a elecciones generales, ¿qué partido gana? Una coalición. No. Si van los 4 partidos individuales, solo su candidato Partido Liberal, candidato Partido Nacional, PSH, Narrala y Libre, ¿quién gana? En ese caso Por estructura del tiene Partido Nacional. En ese caso tiene posibilidades libres de ganar porque el problema es que el voto de oposición se divide. El Partido Nacional está en una crisis muy fuerte y no se va a salir fácilmente de esa crisis. Momentito. Entonces, en esa condición, gana Libre. Claro. En esa condición, Partido Nacional. Partido Nacional, Por disciplina. No. a pesar de todo lo que ha A pasado. pesar de todo lo que ha pasado. ¿Usted le ve posibilidades al Partido Nacional yendo cada partido individual a elecciones generales? Así es. ¿Usted está viendo, José Luis? También. No. Pero Tiene con la el candidato del estructura, Partido, perdón, pero con el candidato del Partido Nacional, ¿quién? Narci, Narci. Alfura. O sea que los 4 partidos Va a yendo estar muy- solos, va a estar perdón, muy reñida. yendo solos, No creo. yendo solos, gana según ustedes, Tito No creo. Afura. Mire, yo he Va a estar visto... muy reñida. Pero hay que ver, Edgardo, Un mire, momentito, yo he visto- alcalde don Ricardo. hay que ver algo. Quien gane, como lo está planteando usted, Sí, individual. o sea, no es legítimo, porque gana solo con el 12%. El padrón electoral solo son 4 millones, de los cuales solo van a votar un máximo de 2.5 millones. Y eso quiere decir que el candidato que gana las elecciones gana con un 12% del padrón electoral total. ¿De qué legitimidad tiene un gobierno de eso? Claro. Por eso que se habló aquí de por la eso- necesidad de una segunda vuelta. Correcto, cosas, la ¿verdad? segunda De la vuelta. segunda Entonces, la Ahora la segunda siguiente vuelta será pregunta. la alianza, Pero en pues. esa misma pregunta Pero- solo quiero decir sí, algo, Edgardo. sí. Mire, es muy pronto para anticiparse y contestar con certeza esa pregunta, porque en Honduras ya la mayoría de la gente no es de partido, es independiente. Entonces depende si la mayoría de la gente quiere apoyar que se quede el gobierno o que se salga el gobierno.
Entonces, bastaría con medir en ese momento quién es el que tiene más posibilidades según el sentimiento nacional, porque por ahí es donde se va a ir la mayoría de la gente, que es lo que ocurrió cuando sacaron al Partido Nacional del Poder. Entonces, ese factor... Porque la gente dijo, quien tiene más posibilidades de sacar al Partido Nacional del Poder es la presidenta Castro, es la candidata sí, en ese caso. Porque se le sumó Narrala, entonces y después entra Narrala. La idea de que ahí va la fuerza. Sí. Entonces, yo no creo que el Partido Nacional se recomponga, porque el Partido Nacional, mire, tiene a su caudillo en la cárcel en Estados Unidos, tiene a su cúpula en Nicaragua, tiene al presidente del partido huyendo, tiene a Nasser Riafura, que acaba de salir señalado como en el problema del Tribunal de Cuentas. Siguen siendo estructurados. Tiene a la esposa de Juan Orlando, nada menos que a la esposa de Juan Orlando, que se presentó de candidata. Eso va a crear un conflicto interno, entonces no es fácil que... Pero a la hora de la hora. No. A la hora de la hora tienen una estructura, tienen una organización. Y ellos por volver al poder son capaces de unirse. Ahora, hay posibilidad, perdón, la última pregunta, ¿hay posibilidad o creen ustedes que sea necesario una alianza? ¿Entre los tres? ¿O entre dos? ¿Para ganar a Libre? Sí. Como hizo Libre en las elecciones anteriores. El PCH se puede unir con el Partido Liberal. Miren. No hay problema. Ahora, tiene que ser muy sagaz el Partido Liberal en poder atraer en el momento adecuado el PCH o cualquier otro partido pequeño. Porque si no, el Partido Nacional aprovecha la misma coyuntura que hizo Mel con el PCH. Y eso es evidente. Evidente. Mire, Salvador necesitaría estructurar muy bien su partido y lo ha comenzado a hacer en los 18 departamentos. Lo que pasa, tiene el tiempo suficiente para estructurarlo, para tener la gente en la mesa, para capacitar, para educar o no. Ese es otro tema. Me explico, él tiene el caudal que tiene, porque yo he estado con él en varios departamentos y Salvador tiene un caudal que a pesar de a veces inconsistencias, la mantiene. Entonces, no podemos decir, Juan Ramón Martínez lo decía. Pero no tiene en una elección general quien le cuide los votos en la mesa. Exactamente, eso es lo que tiene. No tiene estructura. Y el Partido Liberal, si no tiene un candidato fuerte y por el otro lado tiene que gente se la está yendo a Libre, porque el mensaje de la dirigencia de Alto, esa alianza con Libre, tiene un partido débil. Es una realidad. Por eso es que andamos buscando un candidato liberal fuerte que atraiga, que para mí es el caso de José Ascona Bococ, que puede unir el liberalismo y es más, para mí es un candidato de país, no de partido, porque usted habla con todos los de otros partidos políticos y les agrada como candidato. Bueno, vamos cerrando el programa. Don Ricardo, por favor. Solo hay un dato que hay que tener en cuenta. Cualquier partido político no debe trabajar por sus propios votos, porque el Partido Liberal, que es el caso que nosotros tenemos nuestro voto duro. Tenemos que trabajar por el voto independiente. Ya no es tan duro. Incluso el PCH tiene su voto duro ya también. Sí. Y tenemos un... ¿Cuántos liberales hay más o menos? Hay 1 millón. 1 millón. 1 millón de los cuales... ¿Cuántos liberales votaron por doña Xiomara? Más o menos. Yo pienso que 400,000. Casi 400,000. Se nos fueron. Sí. Mire, yo creo que también hay un planteamiento muy importante y recojo alguna palabra que dijo aquí José Luis Moncada. Partido Liberal tiene oportunidad, pero si la juega bien, porque no tiene la fuerza en este momento, necesita de otra fuerza. Partido Liberal tiene que primero rescatar su identidad, tiene que cambiar su programa político. ¿Cómo va a rescatar su identidad, don Aristides, si unos miembros del Partido Liberal están allá, se van allá con Libre, y antes otro con nacionalista, antes también se iban con Juan Orlando y otros se iban con Libre? Por eso mismo es que se necesita que, por ejemplo... Por favor, don Ricardo, usted lo sabe. Se necesita ahorita que el Partido Liberal, el Central Ejecutivo, se ponga ya a trabajar para las primarias. Que se ponga en modo liberal. Y para las primarias. Eso es lo que necesitamos, en modo liberal. Esa es la palabra correcta. Que se ponga en modo... Por favor, pongámonos en modo liberal. Claro. No en modo de bisagra de Libre, que antes éramos bisagra del Partido Nacional. Y sobre todo como oposición. El programa, la identidad, la ideología, todo eso es importante. Ricardo, sobre todo como oposición, que un presidente del Partido Liberal se enfrente y le diga a Mel y a Xiomara cuáles son sus errores. No lo estamos haciendo, señores. Estamos ahí con baños tibios porque se puede enojar Mel. Entonces, Gianni Rosenthal debería decirle a Mel, porque es el que gobierna en este país, los errores que está cometiendo, cómo tienen hambre el país,
cómo no avanzamos, cómo hay corrupción, cómo hay nepotismo, y no lo hace. Entonces, no somos un partido liberal en oposición como corresponde. Entonces, no pidamos que los alcaldes sean fieles si la cabeza está en comparsa con el líder del Libre. Por favor. Otro aspecto que tenemos, Edgardo, que hemos perdido la ideología liberal. O sea, la ideología liberal de Friedman habla del respeto a la inversión, el respeto al crecimiento económico individual, el respeto a la vida y el respeto a la democracia. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos tiempos, el Partido Liberal lo que ha hecho es hacer creer que el Partido Liberal es un partido socialista, izquierdista. No, no existe. Esa es otra ideología. Esa es otra ideología. El Partido Liberal es un partido de centro-derecha. Primero Dios que se rescate del Partido Liberal y que dé la batalla en las próximas elecciones generales. Tiene que reorganizarse, cambiar su programa actualizado, rescatar su identidad y buscar al candidato adecuado. Hasta los nacionalistas que están descontentos allá votarían por el Partido Liberal. Gracias, don Aristides. Gracias, don Ricardo Leibar. Gracias, don José Luis Moncada. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.